El DJI Avata 2 es el nuevo dron de última generación de DJI. Y a pesar de que este dron tiene muchas características muy interesantes, también hay algunas cosas de este dron que a mí no me gustan. A continuación se la menciono una por una, ¿de acuerdo? Empecemos comentando que esta versión no viene con sensores frontales, a pesar de que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, pensamos que esto iba a ser así. Sin embargo, esto nunca pasó. Siempre es bienvenido tener sensores frontales, porque cuando estamos volando sobre muchos obstáculos, siempre un RTH asistido por sensores frontales nos garantiza mucho más que nuestro equipo llegue a salvo a casa. Si este dron hubiera tenido sensores frontales, hubiéramos podido activar el modo avanzado de retorno a casa en caso de que estuviéramos rodeados de muchos obstáculos. Así que la primera cosa que no me gusta del DJI Avata 2 es que no vino con sensores de evitación de obstáculos frontales. La número 2 es los ductos de este dron, que en esta versión son más frágiles, más finos, y además yo pienso que DJI pudo haber hecho estos ductos de manera que se pudieran reemplazar. De la manera que este dron está hecho, prácticamente nos obliga a que si se nos cae el dron y sufre algún daño, necesariamente tendríamos que mandárselo a DJI. La tercera es el peso de este dron, que se quedó grande con relación a los 250 gramos, que es el peso ideal para nosotros disfrutar de este hobby de manera recreativa. Este no deja de ser un dron FPV tipo Cinewood, y créanme que una de las características de los drones FPV Cinewood es que son muy livianos. Las mayorías de ellos ni siquiera llegan a los 200 gramos. Así que la número 3 es el peso de este dron, que se quedó grande con relación a los 250 gramos. Me hubiera gustado que no hubiera traspasado esa barrera de los 250 gramos. Sigamos con la siguiente. La número 4 es que no vino con un micrófono integrado en la cámara, y ustedes dirán, a mí no me es muy importante esta parte, pero créanme que para la comunidad de pilotos FPV, conseguir el audio es algo más importante de lo que ustedes piensan. De ahí es que ustedes ven que la mayoría le montan una cámara GoPro encima para poder conseguir una buena toma con audio. Así que esta es la número 4 que no me gustó del DJI Avata 2. Sigamos con la siguiente. Y estas serían algunas cosas de la cámara que no me gustan del Avata 2. A pesar de que la calidad de la cámara sí ha mejorado con relación a su antecesor, esta cámara no graba en 4K a 120 frames, lo cual a mí no me gusta. El 120 frames en 4K es una resolución mucho más óptima si nosotros queremos hacer videos en slow motion. Por otro lado, vemos cómo la apertura de la cámara queda algo corta, con solamente 2.8, cuando esta apertura pudo haber llegado a 1.7 y tener más desenvolvimiento en condiciones de poca luz, y de esa manera también poder recoger más información en ambientes sombreados y de poca luz. Así que esta es la número 5 que no me gusta de el DJI Avata 2. La número 6 o la 7, ya me perdí. Vamos a decir que es la 6, es que este dron al día de hoy no es compatible con la DJI O3 unidad aérea. Seriamente que esto es algo muy molesto, sobre todo para la comunidad de pilotos FPV, incluyéndome a mí. Yo tengo más de 4 unidades montadas con la unidad aérea O3 de DJI, y ahora resulta ser que viene este nuevo sistema con una nueva O4, y estos drones que yo tengo ahí, que están valorados en más de $600, ¿qué se supone que debo yo hacer con ellos? Así que la número 6, y una de las que más
no me gusta a mí es que al día de hoy el Avatar 2 no es compatible con la O3 DJI. Sigamos con la siguiente y es la número 7, que este dron es demasiado compacto y demasiado íntegro, por lo tanto es mucho más complicado para nosotros hacerle reparaciones. Como podemos ver, la generación anterior era mucho más modular y nosotros podíamos de una manera mucho más fácil arreglar o reparar algunas cosas en la casa de manera muy sencilla. Pero como dije anteriormente, ahora este modelo que es más integrado se complica más para nosotros hacer cualquier reparación que de repente podamos hacer en la casa. Así que esta es la otra cosa que no me gusta mucho del nuevo DJI Avatar. Sigamos con la siguiente. Y esta siguiente es que no hay un combo que venga con el DJI FPV-3 incluido y que nosotros podamos decidir, ya que nosotros somos los que consumimos y gastamos nuestro dinero, si queremos comprar entre una versión con el mando incluido o una versión con el motion control incluido. Así que esta es la siguiente que a mí no me gusta del DJI Avatar 2. Y la siguiente que quiero incluir y que es más una opinión mía es que ya a esta altura del juego DJI pudo haber hecho este dron con un adaptador para una cámara de acción y que los consumidores no tengan que comprar un adaptador para poner la cámara de acción en la parte de arriba. Este dron no tiene audio. En la comunidad FPV se usa mucho a veces grabar el sonido de los motores cuando estamos haciendo vuelos en freestyle y ese tipo de cosas, aparte de que le incluimos una buena música si queremos que se oiga un poquito en el fondo el retumbar de los motores. Así que esta versión pudo tranquilamente haber traído un mount adapter aquí encima que no iba a cambiar mucho el peso de este equipo. La comunidad FPV hubiera amado esta nueva característica en el Avatar 2. Y la última es que al día de hoy este dron se desenvuelve muy mal con vientos no tan fuertes. Por aquí les muestro en un video cómo se comporta este dron con un poco de viento. Si lo estamos volando en modo normal o modo Sport. Así que esperemos que esto se pueda corregir muy pronto en un futuro. Bien, espero le haya gustado este video. Si esto es así, consideren suscribirse a este canal, regalarme un like. Si me faltó alguna cosa que ustedes consideran que también es negativa del DJI Avatar 2, comenten aquí debajo y la analizaremos juntos. No se pierdan mi próximo video donde voy a decir 10 cosas que me gustan del DJI Avatar 2, por supuesto. No olviden suscribirse a este canal, regalarme un like. Hasta luego. Got it like that. Nobody around when we got it on track. You can't hold me down cause I'm always on attack. We might hit the ground but we